poder acompañarlos en esta reflexión colectiva acerca de la situación que estamos viviendo en nuestro país, en estos momentos históricos que nos convierten no solamente en testigos de un cambio trascendental en nuestra historia, sino también en protagonistas. Quiero comenzar subrayando que este proceso de la Cuarta Transformación no comenzó en 2018. En 2018 se catalizó, comenzó a concretarse, a hacerse realidad. Pero es un proceso que venía construyéndose a través de la lucha, de la organización, del compromiso, de la movilización, de la organización de compañeras y compañeros que vienen entregando lo mejor de su vida para construir una sociedad más justa, más equitativa, más democrática y más libre, al menos desde la década de 1950. Lo que hoy es el movimiento de la Cuarta Transformación y del partido Morena son los herederos, los continuadores de una lucha que arranca, por hablar solamente de los últimos 80 años, desde el movimiento de huelga de los mineros de Nueva Rosita, desde las luchas neozapatistas, jaramillistas de finales de los 50 y principios de los 60, de la lucha del magisterio democrático encabezado por Otón Salazar a principios de los 60, de la lucha de las médicas, los médicos, las enfermeras de los años 60, desde luego del movimiento estudiantil de 1968 y 71, de los movimientos del sindicalismo independiente de los años 70, del movimiento urbano popular, de la constitución de los sindicatos universitarios, de las movilizaciones que se resistieron a la primera implantación del neoliberalismo en nuestro país desde finales de los 70s y principios de los 80s, de esa gran respuesta popular ante la tragedia del sismo en la Ciudad de México en 1985, desde luego de esa gran insurgencia cívica que fue el neocardenismo y sus secuelas de 1988 y los años que le siguieron. También es heredero del gran levantamiento indígena, chiapaneco, neozapatista del EZLN de 1994 y de las luchas que lograron después de décadas de resistencia acabar con el régimen de partido de Estado que había dominado a nuestra nación por más de 70 años. ¿Y qué decir de las luchas populares, de las luchas campesinas, de las luchas obreras, magisteriales, estudiantiles e indígenas que han seguido durante los 25 años del siglo que estamos viviendo? ¿Qué decir de la formación de organizaciones y de partidos políticos de izquierda que vinieron constituyéndose, consolidándose desde los años 70 del siglo pasado, que formaron distintos proyectos políticos de transformación democrática de la sociedad
que comenzaron a participar en la política electoral y que fueron cosechando pequeños triunfos paulatinos pero constantes, que fueron abriendo nuevos cauces para comenzar a consolidar una verdadera democracia en nuestro país. Morena y la Cuarta Transformación son los continuadores, los herederos, los responsables de seguir con esa lucha que han llevado a cabo generaciones y generaciones de hombres y mujeres que nos antecedieron y que nos pasaron la estafeta que hoy estamos recogiendo para continuar con ese compromiso de vida por construir una sociedad mejor. Desde luego, la izquierda comenzó a ganar elecciones de manera significativa a partir de 1997, cuando se logró el triunfo en el gobierno de la Ciudad de México. Ese triunfo proyectó y consolidó una alternativa de nación distinta que se ha venido puliendo, que se ha venido afinando, que se ha venido ampliando, que se ha venido transformando, que tuvo una continuación en la Ciudad de México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 2000 a 2006 y que continuó después durante el gran despertar cívico, la gran revolución de las conciencias que llevó al poder nacional, a la presidencia de la República, a el líder de este movimiento, Andrés Manuel López Obrador, y que llevó también al gobierno de la Ciudad de México, a la actual presidenta, la primera presidenta de nuestra historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A partir de 2018 está en construcción la Cuarta Transformación, un movimiento de una gran profundidad, de una amplitud que a veces no dimensionamos y que es necesario reflexionar acerca de lo que significa este gran proceso histórico que está en curso y del que todas y todos formamos parte. Desde luego, este movimiento no es solamente una transformación política, no es una sustitución de un gobierno por otro, un gobierno más cercano, más comprometido, más representativo de los pobres, hombres y mujeres de este país. Es un cambio de régimen que significa un cambio muchísimo más profundo que una simple sustitución en el gobierno. Un cambio de régimen tiene que ver con una transformación en el modo de gobierno, pero también en la relación entre los gobernantes y los gobernados. No es nada más decir que se gobierna en favor de los pobres, de los marginados. Es, sobre todo, involucrar a los pobres y a los marginados en el gobierno, en las tomas de decisión, en la definición de los grandes cambios que se hacen necesarios. Y esto es lo que ha venido ocurriendo en nuestro país desde 2018. La gran movilización cívica y ciudadana
la revolución de las conciencias que se volcó en las urnas y en la defensa del voto en 2018 acabó con el sistema político de los dos grandes partidos tradicionales y sus satélites que imperaba en México desde hacía décadas. El PRI y el PAN están deshechos. El PRI está en una etapa de crisis terminal. Esa crisis terminal le llegó a la deformación en lo que se había convertido el PRD. Pero es un proceso que no ha concluido. Lo que ha ocurrido en nuestro país desde 2018 ha cambiado completamente el panorama político nacional. Ha aparecido una nueva fuerza política, un partido que no solo es partido, que es también movimiento, en una simbiosis que no había tenido lugar en México durante muchísimo tiempo, porque Morena no solamente es una estructura orgánica con carácter partidista que participa en las elecciones y que se ha convertido cada vez más en un partido de gobierno dominante y en ascenso. Es también un movimiento, una sociedad que se organiza, que se moviliza y que respalda. Pero es algo que todavía no hemos terminado de construir. Es un proceso en formación y es algo en donde todas y todos tenemos que participar de manera activa. También en esta cuarta transformación ha tenido un eje fundamental en los programas sociales. Por primera vez, el presupuesto, los programas, las acciones de gobierno se han convertido en un instrumento de redistribución de la riqueza. El gobierno, en todos sus niveles, se ha puesto al servicio de la sociedad que más lo necesita, de los más pobres, de los marginados, de los excluidos, de los gobernados. El accionar del gobierno desde 2018 y hasta la actualidad está enfocado en acabar con las injusticias, con la desigualdad, con la pobreza, en lo que se había convertido este país desde los casi 40 años anteriores a 2018, durante los distintos gobiernos neoliberales. Porque lo que se está construyendo en nuestro país desde 2018 es precisamente el desmantelamiento del régimen neoliberal y su sustitución por un nuevo modelo, un nuevo régimen que asienta sus raíces en esto que nos acaba de platicar Pedro Salmerón, que es lo mejor de nuestra historia, lo mejor de la resistencia que ha sabido mantener el pueblo de México, que le ha permitido sobrevivir, pero que ahora lo tiene como protagonista de su propia historia, como un pueblo que ha retomado en sus manos su propio destino. Esto es algo también que todavía no podemos considerar que ha concluido. Es un proceso
que enfrenta múltiples desafíos, enormes resistencias. Es una batalla cotidiana que se sigue librando en múltiples frentes y que requiere del compromiso y la participación de todas y de todos. Se ha avanzado en lograr mayorías calificadas, no solamente en el gobierno federal, sino también en muchos de los gobiernos de los estados. El Plan C, en efecto, funcionó. La ciudadanía se movilizó y en una participación como nunca se había tenido, por lo masivo, por lo amplio, por lo consciente, con lo que la sociedad mexicana fue a las urnas el 2 de junio de 2024, se ratificó que la mayoría de la sociedad mexicana está por el proyecto de la Cuarta Transformación. Y esto es algo que es inédito y que nos obliga a ser conscientes de que tenemos que continuar con la profundización, con la ampliación y con la incorporación de muchísima más gente a este proyecto que ha denominado nuestra actual presidenta como la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero sin embargo, esto implica múltiples desafíos que tenemos que tener muy claros y que tenemos que discutir colectivamente cómo podemos apoyar la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación. Porque tenemos que reconocer que buena parte de los avances que se han tenido en México durante los poco más de 6 años que lleva esta Cuarta Transformación, descansaron fundamentalmente sobre los hombres de un líder histórico excepcional como Andrés Manuel. Y muchas veces hemos estado como espectadores a que él era quien libraba las grandes batallas, el que las encabezaba, y que nosotros nada más lo seguíamos. Porque desde luego ha sido un gran caudillo, un gran líder histórico de dimensiones continentales. Pero eso muchas veces nos ahorraba el trabajo, nos hacía la tarea, porque ya no teníamos que discutir qué hacer, porque ya no teníamos que proponer para dónde ir, porque lo único que hacíamos era seguir su guía, seguir sus instrucciones, su orientación y el camino que nos trazaba. Y eso es un error. No podemos ser solamente seguidores, no podemos dejar que nos hagan la tarea. Tenemos que pensar por nosotros mismos, tenemos que proponer acciones, tenemos que también ser parte activa de este proceso de cambio. Y por eso es tan necesaria la reflexión colectiva, la organización, la movilización, el empoderarnos desde nuestras trincheras, desde donde estamos, desde nuestras escuelas, nuestras colonias, nuestros ejidos, nuestras organizaciones. Es una labor imprescindible, porque algo que tenemos que reconocer es que ha faltado discusión, han faltado propuestas, han faltado movilizaciones, han faltado críticas y autocríticas, ha faltado
responsabilidad, ha faltado iniciativa. Si nosotros vemos la historia de las revoluciones en el mundo, en otras épocas, en otras latitudes, ahí una constante ha sido la enorme participación y discusión colectiva del pueblo, de la gente. Lo hemos visto en nuestras propias revoluciones, lo hemos visto en las grandes transformaciones que han sido paradigma para el mundo durante los últimos 250 años, en la Revolución Francesa, en la rusa, en la china, en la cubana. Ahí el pueblo siempre ha acompañado a su gobierno, a sus líderes, a sus organizadores. Ha sido una voz cantante, un actor colectivo en movimiento. Ha habido una gran discusión, grandes debates teóricos, grandes reflexiones, grandes propuestas. Esto es algo que tenemos que reconocer que en México no se ha dado, o se ha dado muy poco. En estos poco más de 6 años que llevamos de la Cuarta Transformación, no ha habido esa discusión colectiva, ese volcarse a las calles, ese exigir que se cumpla con lo propuesto, ese enriquecimiento del proyecto alternativo de nación. Por eso es tan importante fortalecer a Morena desde la base y fortalecer también de manera paralela a esfuerzos políticos colectivos como este, que representan todas y todos ustedes que forman parte de la unidad de las izquierdas. Tenemos que redoblar esfuerzo y compromiso, y creo que esto es algo que busca este 5º Congreso de la Unidad de las Izquierdas, pero es solamente el punto de partida. Tenemos que dar un vuelco, un golpe de timón. Tenemos que involucrarnos y comprometernos mucho más, porque si no, este proceso del segundo piso de la Cuarta Transformación va a tener un enorme faltante. Muchísimas gracias.